Martin Buber es un pensador muy conocido, sobre todo por lo que expuso en su pensamiento que se conoce como la filosofía del diálogo. Esto uno lo puede encontrar en manuales de la filosofía occidental, es decir, es un pensador que no solo por haber nacido en una familia judía se le considera un filósofo judío. También abordó temas sobre el sionismo, el judaísmo, entre otros muchos temas. Me gustaría el día de hoy comentar un punto que me parece muy interesante, que es el vínculo entre su propio pensamiento y la forma en la que él concebía y llevaba a la práctica su propio judaísmo. Martin Buber nació en la ciudad de Viena hacia finales del siglo XIX y venía de una familia que podríamos decir era una familia judía promedio de su época, promedio en el sentido de que ya habían pasado la Ilustración, es decir, eran judíos pues que llevaban una vida como cualquier otro ciudadano del Imperio Austrohúngaro de ese momento. Es famoso que el padre de Buber era comerciante, pero el abuelo de Buber era un talmudista muy importante, que tenía una granja en el norte del Imperio Austrohúngaro, que vendría a ser lo que hoy es el sur de Polonia. Martin Buber desde los 4 años básicamente se mudó a esta granja y se cuenta que aprendió hebreo, que aprendió muchas de las cosas de su propio abuelo. Es decir, esto también es importante para ver cómo esto va a influir en Martin Buber de grande. Martin Buber tuvo muy buenos inicios de sus propios estudios sobre la Biblia hebrea, sobre el Talmud, sobre cuentos hasídicos que eran, digamos, muy comunes en la zona de la granja del abuelo. Y por otro lado también Martin Buber era alguien muy especial porque leyó a Kant a los 14 años y a Nietzsche a los 16, cosa que ya prometía que iba a estudiar filosofía en las mejores universidades alemanas de su tiempo. Esto es, digamos, él fue parte del movimiento sionista desde un principio, conoció a Theodor Herzl, fue miembro de diferentes grupos, un gran activista político, hasta que finalmente, digamos, se va a desarrollar como profesor universitario de sociología de las religiones. Le interesó no solo el misticismo judío, que fue, digamos, con el tema con el que empezó su carrera, compiló y armó, digamos, tradujo los cuentos hasídicos que se pueden encontrar también en castellano en la versión de Buber, en fin, entre otros intereses que fue cosechando a lo largo de su vida. Ahora, Buber no tenía, digamos, una práctica religiosa, es decir, en el sentido de que podemos entender religioso que seguía, digamos, las mitzvot. No era alguien, digamos, que observaba el Shabbat, el sábado, es decir, que no prendía luces, pero eso no es algo que podría extrañarnos. Esto lo hacían muchos de los judíos de su época, sobre todo ilustrados, que tenían una profesión o que eran comerciantes o que tenían, digamos, una vida como cualquier ciudadano de sus imperios o de sus países. Lo interesante es cómo él veía esto y cómo lo vinculaba con su filosofía. Para Buber, y es ahí donde empieza su relación con cómo él entiende el diálogo. Para Buber el diálogo es una cuestión básica que se da no solo entre los seres humanos, sino entre las cosas. Esto a veces cuesta más trabajo, pero centrémonos entonces en la relación entre los seres humanos. Es decir, para Buber el judaísmo tomó estas cuestiones abstractas, como por ejemplo, digamos, la relación con el infinito, y lo transformó, digamos, en un ritual. Sabemos muy bien que la mayoría de los rituales judíos se fueron consolidando a partir del año 70 hasta nuestros días, algunos pues más hacia el primer siglo después de la era cristiana, otros pues en épocas posteriores. Y sin embargo lo que Buber dice es que estos rituales tienen que representar esos principios abstractos que maneja el judaísmo. Entonces, por ejemplo, prender las velas en Shabbat implica, digamos, toda una cuestión social, una cuestión colectiva, digamos,
en donde uno entra en relación con el trabajo, cómo se aprecia a uno mismo, cómo se aprecia a la familia. Y dice, para eso se prenden las velas de Shabbat. ¿Qué puede llegar a pasar cuando, digamos, se prenden las velas de Shabbat, pero se pierde ese principio, digamos, que es que el séptimo día Dios descansó, digamos, después de la creación? Es una gran metáfora para Buber, para decir cómo nosotros nos tenemos que comportar en este mundo, hablando de la justicia social, hablando de pues cómo nosotros podemos convivir con los otros seres humanos. Entonces, para Buber, prender las velas de Shabbat y perder esa conexión con estos principios abstractos permitían o podían llegar a permitir un judaísmo, digamos, vacío. Entonces, para Buber, y esto es algo interesante, un abrazo a un amigo podía ser una cuestión muy religiosa. Para Buber, la religiosidad tenía que ver con esta posibilidad que tenemos como seres humanos de conectarnos con los otros, de múltiples maneras, de maneras lingüísticas, de maneras gestuales. Y entonces, desde esa perspectiva, fue pues muy criticado porque, por un lado, él era un socialista declarado. Los socialistas decían, pero tú tradujiste la Biblia del hebreo al alemán junto con Rosenzweig. Por otro lado, hablas de sociología de la religión, tradujiste los cuentos hasídicos, es decir, cuentos que Buber decía que eran sumamente poderosos. Su primer libro sobre Rabbi Nachman de Breslov era muy poderoso en el sentido que veía todo el potencial que tenían esos pequeños cuentos, no solo para el judaísmo, sino que ahí estaba un judaísmo vibrante y potente. Entonces, desde esta perspectiva, Buber quedaba como mal en todos lados. Es decir, para los socialistas era alguien demasiado místico, para la gente religiosa, digamos, en general, era extraño que no cumpliera, digamos, ciertos preceptos según se acostumbraba en ciertos momentos. En fin, era un sionista por otro lado, pero estudió, por ejemplo, taoísmo. Era de estos bichos raros que siempre quedaba con alguien mal. Pero cuando hacemos como, digamos, un acercamiento hacia su propia vida, él hacía cosas con sus amigos ya cuando se trasladó aquí a Palestina en 1938, que en el 48 se vuelve Israel. Buber, por ejemplo, hacía cosas como hablarle a un amigo que respetaba Shabbat, y según la tradición judía, por ejemplo, se puede, digamos, romper el Shabbat si hay este principio de Pikuach Nefesh, este principio en donde la vida de alguien peligra. Entonces el amigo le había dicho a Buber, pues si sucede algo de esta naturaleza, le dio un tono especial que sonó el teléfono, luego volvían a marcar y él contestaría. Bueno, narran sus biógrafos que hizo esto, usó el código, contestó su amigo en pleno Shabbat y le dice, ¿sí quién es? Dice, habla Martín. ¿Qué pasa, Martín? ¿Cuál es el peligro? Dice, que te vuelvas acartonado y que tu judaísmo deje de tener sentido, que tengas un Shabbat Shalom, y colgó el teléfono. Es decir, para Buber lo importante no está en el ritual en sí mismo, sino que está en la forma en la que nosotros nos conectamos con los otros seres humanos, con el universo, con los animales. Y Buber, creo que desde esa perspectiva no quedaba del todo bien, porque muchas veces nos centramos en el ritual, y si somos buberianos, tendríamos que pensar que esos rituales nos ayudan a pensar justamente por qué estamos haciendo las cosas. Lo que permite el pensamiento de Buber desde esta perspectiva en su propia práctica, digamos, del judaísmo, una tradición que conocía, que profundizó, que inclusive tradujo. Dicen que fue justamente quien le abrió los oídos a los alemanes sobre qué era el judaísmo, un judaísmo que se había vuelto como la propia sinagoga de Berlín, dicen, toda fría, alta y acartonada. Les había traído ese oído, digamos, de los cuentos hasídicos. Si hacemos caso a Martin Buber y a su propio judaísmo, eso nos permitiría pensar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y bajo qué perspectivas tenemos los rituales que hacemos. Somos seres humanos y al ser seres humanos somos seres de rituales, pero muchas veces esos rituales se quedan sin contenido. Entonces la filosofía dialógica de Buber y el propio judaísmo de Buber, que digamos desde muchas perspectivas
no era religioso, desde su propia definición filosófica de lo que es el diálogo, de lo que es la comunidad, de lo que es la justicia social, es lo más dialógico que existe. Inclusive, por ejemplo, en sus escritos sobre una tierra para dos pueblos, todo esto se abre como perspectiva dialógica para poder encontrarse con los propios palestinos que vivían en esta región y que siguen viviendo, y que hoy en día se vuelve cada vez pues más difícil y más tenso. Hablaba justamente de una visión profética, por ejemplo, pero una visión profética desde esta perspectiva es una perspectiva de justicia social, de justicia, de poder tener la capacidad de comprender al otro y desde ahí actuar. Entonces, la religiosidad de Buber, repitiendo, puede ser un abrazo, puede ser una comunicación, puede ser muchas cosas que nos conecten a los verdaderos principios del judaísmo y no dejar y quedarnos solamente en lo ritual. Eso pues nos invita a repensar lo que hacemos, qué es lo que nuestro propio judaísmo implica.